16. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, desde el 1 hasta el 16. ¿Ya lo tiene? Muy bien, le voy a ir dando lectura y me va siguiendo con su vista, por favor. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre bendito, porque nos permites estar aquí, Señor, en tu casa. El día de hoy, Señor, nos has dado el privilegio de poder acercarnos a tu presencia y poder escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Tu palabra, Señor, sabemos que es la verdad. Entonces, Señor, cualquier palabra que venga de ti siempre va a ser de bendición y edificación para nuestra vida. Te rogamos, Señor, el día de hoy, que pongas en nosotros un corazón, Señor, dispuesto a escuchar y a atender lo que tú nos quieres decir en esta noche. Amado Dios, pon un corazón en nosotros dispuesto a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Que el día de hoy salgamos con una mente renovada, Señor, con ese consejo que tú nos quieres dar, que lo llevemos bien en la mente, en el corazón, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que se han dispuesto a venir, Señor, porque reconocemos que no podemos estar en un mejor lugar, sino que en medio de tu presencia, mi Dios. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Tome asiento, hermano. Esta historia llama mucho la atención. Es una historia ya conocida, ¿no? Creo que todos hemos oído hablar de Elías y la viuda de Sarepta, ¿verdad? Es una historia que a menudo se predica, que se habla mucho de ella. Entonces, hablemos de Elías y esta mujer, de la situación en la que se encontraban, ¿verdad? Elías aparece en escena, de repente no se sabe nada de Elías. La Biblia no reporta nada de su nacimiento, de sus padres, nada. Simplemente aparece en el capítulo 17 con una orden del Señor yéndole a llevar un mensaje terrible al rey Acab, ¿verdad?
ahí es donde aparece Elías. Después le da el mensaje de la sequía, inmediatamente lo llama a refugiarse, ¿verdad? En un arroyo allá en Querit. Y le dice, no te preocupes, tú vete para allá y yo me encargaré de que, a pesar de la sequía, de que todo esté bien para ti. Ahí tendrás sustento, ahí tendrás comida, tendrás agua, no tienes de qué preocuparte, tú vete para allá. Pero la manera en que Dios está tratando con Elías es sorprendente. O sea, la manera en que él lo estaba sustentando es cosa que, pues a lo mejor a uno nunca nos hubiera pasado por la cabeza, ¿verdad? De cómo Dios te va a sustentar a través de unos cuervos, que los cuervos eran los que le traían el alimento por la mañana y por la tarde, y Elías bebía del arroyo. A pesar de la sequía, el arroyo seguía dando lo que Elías necesitaba. Ajá. Pero pasa el tiempo y ¿qué pasa? El arroyo poco a poco se va secando. Entonces ahí es cuando Dios decide cambiar la página de la historia de Elías y dice, ¿sabes qué? Ahora vete para allá, para Sarepta de Sidón, porque ahí yo te voy a sustentar, yo te voy a seguir sustentando. Uh-huh. Entonces llega Elías allá con la viuda de Sarepta y se encuentra con una escena o con un ambiente así como de, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y le dice lo que el Señor le ha dicho, y la respuesta de la viuda es como que, pues mira, es lo que hay, ¿no? Y de pronto la respuesta de Elías dice, ante tal situación dice, tranquila, no tengas miedo, ¿no? El Señor ya habló y veamos qué es lo que pasa. ¿Cuántas veces, hermano, nuestra atención solo se basa en esto, en la escasez, o en el agotamiento, el final de la situación, ¿verdad? Siempre como que cuando estamos pasando por una escena así, ya sea la de Elías, ya sea la de la viuda, muchas veces lo que hacemos solamente es poner nuestra atención en lo que está pasando alrededor, en la escasez, en lo que se va agotando. Uh-huh. Entonces viene Dios y nos dice, hey, tranquilos, no temas. Lo único que necesitas hacer es confiar, creer, tener fe, porque yo soy el que te sostiene. Uh-huh. Pensemos en eso, hermano. Todos tenemos una mentalidad, ¿cierto? Una forma de pensar que se va construyendo a medida que vamos teniendo conocimiento y experiencia en la vida. Uh-huh. Tener una opinión, hermano, es importante. Todos tenemos una opinión sobre algo. Ajá. Esta opinión que tenemos es la que nos protege de ser manipulados o la que nos protege de ser arrastrados por el mundo, por la corriente de este mundo. Pero, ¿qué pasa cuando esta opinión está construida sobre bases equivocadas, sobre bases erróneas? Cuando estamos tan firmes en una terquedad, en un error, ¿cuántas veces hemos visto que nuestra fuerza poco a poco se va convirtiendo en debilidad? Uh-huh. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos hacer en esos casos? ¿Nunca le ha pasado que, por ejemplo, tenemos una opinión sobre algo y aunque sabemos que está mal, nos seguimos aferrando, ¿no? Ay, ni modo es que yo me voy a retractar, ¿qué pasó? No, pues voy a quedar mal ahí con la banda, con la esposa. No, yo voy a seguir firme. Así me cuesta la vida, yo voy a seguir firme ahí en lo que yo creo y voy a defender y a pelear, porque eso me lo inculcó mi abuelo, me lo inculcó mi padre y viene de generación en generación. Y ahí estamos de necios, tercos, aferrados, aunque sabemos que está mal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en esos casos? Fácil, hermano. Necesitamos alinear nuestra opinión, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, con la opinión de Dios, con lo que se nos revela en su palabra. Y así tendremos una base sólida para nuestras vidas. ¿Sabes, hermano, que muchas veces lo que nos limita no es la falta de recursos u oportunidades, sino muchas veces es nuestra mente, precisamente lo que creemos, lo que pensamos, y eso nos lleva a cómo nos comportemos. Uh-huh. Entonces, hermano, la prosperidad, la bendición
o el milagro que muchas veces necesitamos en nuestra vida no comienza en nuestra boca al declararlo o al decirlo. Uh-huh. Muchas veces, hermanos, estamos enfrascados en pensamientos negativos como pobreza, miseria, enfermedad. Entonces ahí es donde Dios tiene que entrar en acción para poder remover todo ese tipo de pensamiento que nosotros tenemos, todo ese tipo de creencias. Ajá. Y hacernos ver de la manera menos esperada que nuestra opinión, nuestros pensamientos y creencias no están alineadas a lo que Él dice. Ajá. Entonces miremos a Elías, hermano. Le decía yo, Elías es mandado a refugiarse cerca de un arroyo y Dios le mandaría comida ahí a través de los cuervos. Ajá. Pero la cerquilla, hermano, le decía, terminó con ese arroyo. Y es donde le dice que se vaya a Sarepta y que hay una viuda lo alimentaría allí. Aquí, hermano, sería importante tratar de entender qué estaría pasando por la cabeza de Elías. Uh-huh. Tal vez, hermana Damaris, Elías dijo, ya estaba posiblemente hasta harto de la situación, ¿no? Imagínate día y noche estar comiendo carne. Quiero pensar que era carne cruda, no creo que los cuervos le hayan llevado un pollito rostizado, ¿no? O una carnita asada, una hamburguesa, algo así, no. Los cuervos sabemos que son animales que van sobre las presas ya muertas, ¿no? Carroña, carne tal vez en estado de putrefacción posiblemente. Y eso era lo que le llevaban a Elías. Entonces cuando eso se empieza a agotar, Dios le dice, mira, no te preocupes, vete para allá, para Sarepta de Sidón, y yo ahí te voy a seguir sosteniendo. Posiblemente Elías imaginó en su mente, él empezó a crear algo detalladamente. Ay, gracias a Dios. Sí, yo sé que Dios me ama, ¿verdad? Y por fin respondió a mi clamor, a mis oraciones. Y ahora me está mandando en un lugar donde va a haber sustento mucho mejor. Estoy harto de estar comiendo esto. Posiblemente Elías se imaginaba que llegando allá iba a estar en la casa de una mujer posiblemente adinerada, que iba a haber un chocolatito, un cafecito calientito llegando ahí, una buena cena, posiblemente hasta alguien quien atendiera al siervo de Dios. Ajá. Posiblemente todo eso Elías se lo estaba prefabricando en su mente, ¿verdad? Y de repente llega allá y resulta que es todo menos lo que esperaba. Así de fácil, ¿no? Y la pregunta aquí, hermano, sería, si te hubiera pasado eso a ti, ¿cómo hubieras imaginado que te trataría el Señor? Cuando pasamos por una situación difícil, le oramos a Dios, le rogamos y le pedimos que empiece a hacer algo, ¿verdad? Y posiblemente nos pase lo mismo que Elías. Nosotros empezamos como que a diseñar ahí. No, pues es que estaría bien esto, estaría bien aquello, me gustaría que pasara esto, me gustaría que pasara el otro. Pero es ahí, hermano, donde el Señor nos empieza a desafiar, porque las cosas no siempre van a suceder como nuestra mente limitada cree que deben de ocurrir. Es en ese choque, hermano, con nuestra lógica, donde el milagro empieza a manifestarse. ¿Sale? Elías, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado lo mismo. La Biblia dice que Elías era un hombre también sujeto a pasiones como las nuestras. Así lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, dice que cuando Elías llegó al destino, la realidad era completamente diferente. En lugar de abundancia, ¿qué encontró? Hambre. ¿Qué encontró? Pobreza, miseria. Y esto nos impacta, hermano, porque nos hace entender una verdad esencial. Muchas veces la respuesta de Dios a nuestra necesidad no se parece en nada a lo que imaginamos. Dios, hermano, nos da la libertad de pedir todo. Por una relación, por prosperidad, por bendición en nuestro negocio,
por la salvación de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, por algún milagro que necesitemos. Pero el desafío es nuestra mente, hermano, siempre crea expectativas muy, pero muy detalladas de cómo Dios debería de obrar ante nuestra situación. Ajá. Y cuando Dios nos responde de manera totalmente diferente, nos sorprende. No lo entendemos. Y al no entenderlo, ¿sabes muchas veces qué es lo que pasa? Que terminamos por no aceptarlo. Decimos, no, creo que Dios no me está contestando. No, creo que Dios de plano ya se olvidó de mí. Esto no es de Dios. ¿Cómo? Es completamente diferente a lo que le estoy pidiendo. No puede ser de Dios. Ajá, porque ya nos hemos creado a nosotros mismos. ¿Cómo debe Dios sujetarse? Prácticamente lo que le estamos diciendo. Señor, te tienes que sujetar a mi pensamiento, a lo que yo te estoy diciendo, a como yo veo que la solución debería de ser la mejor. Dios le dijo a Elías, hermano, te voy a alimentar, y cuando llegues al lugar, cuando él llega al lugar que habría de ser su socorro, ¿qué encontró? Miseria. No había una mansión, no había un banquete, no había el olor de pollo asado ni de carne asada en el aire, así que él se fuera acercando y, como cuando uno se va acercando a la casa y ya está la comida, ¿no? Huele luego, ¿no? Los frijolitos. No, Elías no percibió nada de eso. Elías, hermano, se encontró con una mujer. ¿Y de qué aspecto crees que sería esa mujer? ¿De qué aspecto se le imagina, hermana Ara? En ese tiempo Israel estaba viviendo una pobreza extrema. O sea, era una nación que dependía casi en su totalidad de la agricultura, la ganadería. Y al no haber agua, casi imposible que hubiera ese tipo de alimentos, ¿verdad? Entonces, hermano, tal vez esta mujer cuando Elías se acerca y la ve toda delgada, temblorosa, ojerosa, sucia. Y ella estaba recogiendo leña para hacer fuego e intentar hacer comida con un puñado de harina y un poco de aceite. Y allí en ese escenario de escasez, hermano, Dios lo alimentaría, porque Dios ya le había dado la palabra. En ese escenario de escasez, Dios se manifestaría. En ese escenario de escasez, Dios mostraría su verdadero poder. En ese escenario tan cruel, en ese escenario tan limitado, es ahí donde Dios iba a obrar. Entonces, hermano, te decía, y es ahí donde radica uno de los mayores problemas de nosotros en cuanto a las respuestas que Dios nos da. Cuando la respuesta no se ajusta o se alinea perfectamente, cuando no embona a lo que yo creía, o a lo que habíamos imaginado o creado en nuestra mente, ¿qué hacemos? La menospreciamos. Empezamos a menospreciar. Nos empezamos a quejar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? E incluso empezamos a dudar del amor de Dios por nosotros. ¿Cuántas veces hemos pensado, si Dios me amara, si Dios estuviera conmigo, habría hecho las cosas de la manera en que yo imaginé, a la manera en que yo creo, a la manera en que yo quiero? Porque eso sería lo mejor para todos, no solo para mí, sino también para los que me rodean. Con comodidad, con abundancia, todo, perfectamente todo en su lugar. Y lo que pasa, hermano, al no suceder eso es que comenzamos a poner atención en lo que está a nuestro alrededor y a quejarnos. Es que no hay comida, es que no hay dinero, es que no tengo un buen carro, es que no tengo trabajo, es que no tengo un buen matrimonio, no tengo unos buenos hijos. Empezamos a darle
por todos lados, ¿verdad? Todo lo que vemos, absolutamente todo, creemos que está mal. Y muchas veces, hermano, existe ese sentido común donde pensamos que el ambiente en el que nos encontramos tiene que ser perfecto para que pueda haber un cambio. Para que llegue la provisión. Pensamos que lo que nos rodea va a determinar si Dios nos prospera, si Dios nos está prosperando, si Dios nos está bendiciendo o de plano no está haciendo nada. Nos empezamos a fijar nada más en el ambiente, en lo que nos rodea, en lo que tenemos, en lo que nos hace falta. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, que cambie nuestra casa. Señor, cambia mi casa. Cambia nuestra situación. ¿Por qué? Porque creemos que si el lugar donde estamos tiene lo que necesitamos, entonces nuestras necesidades van a ser satisfechas. Y si no, nos empezamos a quejar, nos empezamos a dudar. Pero la verdad, hermano, es que no es el ambiente el que va a alimentar nuestra hambre, sino lo que Dios hace dentro de nosotros. No es el ambiente, sino lo que Dios hace dentro de nosotros, hermano. Dios nos está enseñando que el milagro no depende de lo que vemos, sino de nuestra decisión de confiar en su palabra. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece seco y vacío. Dios puede traer sustento de donde menos lo esperamos. Fue lo que pasó en esta historia. Siempre y cuando tomemos la decisión de confiar en lo que ha dicho y no en lo que nuestros ojos ven. La semana pasada el hermano Moy nos hablaba sobre el salmista, ¿verdad? Que le está hablando a su alma, le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Fíjate que es curioso ahí eso que habla el rey David, porque se está hablando a sí mismo. Nosotros sabemos que somos seres tripartitas, ¿verdad? Somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y lo que el salmista estaba pasando en esa situación es que lo que sus ojos se veían, lo que su cuerpo percibía, estaba afectando directamente su alma. Por eso él decide hablarse a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Que al ver lo que está a nuestro alrededor, la situación en la que estamos viviendo, nuestra alma se empieza a dañar. Empezamos con esas emociones negativas, empezamos a abrazar aquello que no nos hace bien, pero que muchas veces el ambiente en el que estamos nos forza a mirarlo y nosotros decidimos abrazar todo eso. Eso es lo que nos afecta, hermano. Lo que necesitamos entender, hermano, tú y yo, es que el poder de Dios no está limitado por lo que nuestros ojos ven. O por lo que nuestra mente puede comprender. No podemos aferrarnos, hermano, a la lógica humana pensando que todo va a salir mal solo porque no hay una explicación racional para lo que está ocurriendo. Hermano, la voz de Dios muchas veces no coincidirá con todo lo que hemos comprendido hasta hoy. Porque muchas veces estamos en la situación y decimos, no, es que la probabilidad de que yo salga de esta es casi nula. Pero ¿sabes qué, hermano? Que Dios no necesita permiso de la probabilidad ni de la estadística. Dios no necesita pedirle permiso a la ciencia, ni a la medicina, ni a la física, ni a la matemática, ni a la química, ni a nadie. Dios no está limitado a ninguna fuerza natural o humana. Es ahí donde, por eso es un milagro, porque es algo fuera de lo natural. Y cuando tú y yo lo creemos, Dios puede obrar. No necesita pedirle permiso a nadie. Entonces, hermano, si tú tienes una palabra de Dios en tu vida, solo confía. Porque a pesar de todo lo que
tú veas a tu alrededor, a pesar de lo que todo el mundo te diga, a pesar de que lo que los doctores o tu licenciado, lo que sea, te digan de manera negativa, Dios no está sujeto a todo eso. Confiemos en su palabra, en lo que Él nos ha dicho. Uh-huh. ¿Alguna vez le has pedido a Dios que aumente tu fe? ¿Cuántas veces hemos orado, hermanos, para que decimos, Señor, aumenta nuestra fe? Es que yo quiero creer, yo quiero. Y precisamente Dios nos pondrá en ese tipo de escenarios, hermano, no en uno cómodo, sino en ese tipo de escenarios para que nuestra fe aumente. Entonces, si tal vez tú y yo estamos pasando por una situación similar a la que estaban pasando aquí Elías y la viuda, precisamente esa es la respuesta a las oraciones que le hemos estado pidiendo a Dios. Entonces, hermano, posiblemente eso fue lo que ocurrió con Elías. La respuesta de Dios a su hambre fue un escenario donde a ojo humano lo único que se veía era más hambre. Pasó de un estado de hambre a uno de más hambre. Pero fue ahí, hermano, en su necesidad donde el milagro empezó a formarse. La escasez no era el final, sino la raíz de milagro que él necesitaba. Hermano, los milagros, hermano, no nacen de grandes necesidades, sino de las grandes respuestas que nosotros hacemos a esas grandes necesidades. El milagro, hermano, no nace de una gran necesidad. Grábese bien esto, sino de una gran respuesta a esa necesidad. No es la crisis la que nos transforma, sino cómo reaccionamos ante ella. La situación, hermano, difícil, debe de despertar en nosotros un hambre de Dios. Debe de despertar en nosotros una necesidad de entrar más en oración, para pedir dirección, para pedir sustento, para pedir todo lo que usted quiera, todo lo que usted necesite. Pero esa situación nos debe de llevar a eso, a un hambre de Dios. No debemos espantarnos, no debemos temer, no debemos de perder la cordura y decir, no. Lo que tengo que hacer en esos momentos es dejar de ir a la iglesia y ponerme a trabajar como burro para vivir mejor. Sino todo lo contrario, ¿verdad? He escuchado gente me ha dicho, ¿sabes qué? Que me voy a ausentar un tiempo de la iglesia. ¿Pero por qué? Tengo una serie de problemas y necesito atender primero mis problemas. Caray. Que Dios los ampare. Porque lo que están haciendo prácticamente es echarse la soga al cuello. Alejados de Dios, dice la palabra, no podemos hacer absolutamente nada. Volvamos con Elías, hermano. Él llega al lugar donde Dios lo mandó y encuentra a una mujer y le dice, quiero agua. Y fíjate cómo aún ante la situación de escasez que había, ella no se queja, simplemente obedece y dice, ok, te traigo un vaso de agua. Tal vez en su corazón ella pensaba, bueno, que este hombre no está al tanto de la situación en la que estamos viviendo. O sea, ¿cómo se le ocurre, no, pedirme? ¿No está viendo cómo vivo? Y todavía viene y me quiere pedir. Pero, ok, ella decide obedecer. Y es en ese acto de obediencia, hermano, donde Dios comienza a actuar. Lo que Dios estaba haciendo era probar a Elías y preparando el escenario para el milagro. Imaginemos la situación, hermano. Elías le pide agua a la mujer. Ella obedeció a pesar de la situación, pero de repente Elías decide aumentar la apuesta y le dice, además de agua, también quiero comida. Y es en ese momento donde ella ya no puede, donde dice, oye, ¿sabes qué? Unos minutos antes de que tú llegaras estaba recogiendo unos leños para hacer un poquito de comida para mi hijo y para mí. Comerla y dejarnos morir.
Posiblemente la viuda, hermano Miguel, le ha de haber preguntado, o se preguntaba a ella, ¿no? ¿Sabes lo que es ver a tu hijo pasar hambre y no tener más opciones? O sea, la situación era terrible. Terrible. No sé si alguien de nosotros nos hemos encontrado en una situación así, yo creo que no. Gracias a Dios, ¿no? Pero tan solo el imaginarla, o sea, que tú estés viendo que tus hijos se están muriendo de hambre y no puedas hacer absolutamente nada, debe de ser algo terrible, hermano. Uh-huh. Qué situación, hermano, tan terrible, porque mira, mientras nosotros comemos para obtener fuerzas y seguir adelante, esta mujer iba a comer para allá, darse por vencida y morir. Ajá. Esa era su realidad. Ahora, yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú, hermano? Si te hubieras encontrado en esa situación y llegara Elías y te dijera, oye, ¿sabes qué? Que necesito que me des agua y necesito que me des comida de la que tienes. O sea, fíjate cómo Elías no pidió, y si sobra un poquito, ahí me lo guardan. Apiádense de mí, guárdenme las migajas, lo que quede. No, Elías dijo, primero me das a mí. ¿Cómo hubiéramos reaccionado, hermano? O sea, tú y yo conocemos el final de la historia, ¿no? A lo mejor sería fácil dar una opinión, pero esta mujer no sabía cuál iba a ser el final de la historia. ¿Qué hubiéramos hecho? Yo meditaba en eso, hermano, no, ¿qué hubiera hecho? No, es que, o sea, imagínate, ¿cómo le voy a dar a una persona que ni siquiera conozco, que nada más porque viene y dice que Dios lo mandó? O sea, ¿le voy a dar la comida de mis hijos? ¿La última comida que yo tengo para mis hijos se la daría a ese hombre? No. Yo creo que Elías, mira, o te me vas por la buena o te me vas por la mala, ¿no? Y agarro algo y órale. Tal vez hubiéramos actuado de esa manera nosotros, hermano. O sea, la situación era realmente terrible. La prueba que estaban pasando estas personas era increíble, hermano. Elías, hermano, no estaba allí por casualidad. Dios lo envió para ser el instrumento del milagro que esa mujer ni siquiera sabía que podía ocurrir. Uh-huh. Esa mujer, te decía, tenía un poquito de aceite, pero en la mente de esta mujer la batalla ya estaba perdida. Ajá. Ella ya había decidido que comería su última comida y después moriría. Para ella ya no había esperanza. Ella ya dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy dispuesta a morir. Su fe se había acabado. No había ni una pizca ya de fe. El milagro, hermano, nace aquí en la mente y ella no podía ver más allá de su propia sentencia. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otras versiones dice por medio de la renovación de nuestra mente. Uh-huh. Ella estaba ahí y ¿qué estaba haciendo? Simplemente estaba mirando su miseria, su desdicha. Ajá. Lo terrible que la estaba pasando. Y declaró, yo me voy a morir. Ya estuvo. ¿Y qué es lo que tú y yo pensamos cuando pasamos por una situación difícil? ¿Qué es lo que declaramos para nuestro fin? ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación y dices, no, ya bailó? Todo está acabado. Voy a perder el trabajo, voy a perder la casa, voy a tener que sacar a mis hijos de la escuela. O es que ya me detectaron una enfermedad, de plano me voy a morir pronto. Empezamos a imaginar, empezamos a abrazar lo peor. Y empezamos a declarar lo peor también. Nos olvidamos de que debemos de confiar únicamente en Dios y es algo a lo mejor hasta cierto punto podría ser algo normal que nos pasara eso. Pero si decidimos meternos más a fondo, si decidimos abrazar cosas de más, es demasiado peligroso, hermano.
porque podríamos llegar a la situación de esta mujer, a rendirnos ya por completo. Ahora, imaginemos, hermano, por un momento qué era lo que pasaba con este Elías. Imagínate qué ha de haber pensado Elías cuando llega ahí a la casa de la viuda y la ve, ¿no? Ya más o menos describimos qué aspecto tendría esa mujer. ¿Qué ha de haber pasado por su mente de Elías? A ver, voy a checar mi GPS a ver si era aquí o no era aquí, parece que me equivoqué. Ok, no, sí está bien, sí es aquí, sí es ella. Bueno, ¿y sería capaz yo de quitarle a esta pobre mujer lo poquito que tiene? O sea, el drama de la situación era muy complicado para Elías también. Imagínate que tú y yo no conociéramos la historia, que no la conociéramos, hermano, y que viéramos a Elías, ¿no? Llegar y... ¿qué pensaríamos nosotros de Elías? Elías, oye... eres de lo peor, Elías, ¿cómo se te ocurre? O sea, que no tienes corazón, no tienes sentimientos, ¿vas a permitir que ese niño llore de hambre mientras tú estás comiendo? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? O sea, la situación era igual, el drama era difícil para Elías también, hermano. ¿Y qué es lo que hace Elías? Elías decide dejar a un lado el drama de esa situación y confiar en la palabra que Dios ya le había dado. Y esa es la gran lección, hermano, de esta historia. La desdicha de la situación puede ser enorme, ¿sí? Pero nunca será mayor que la promesa y el amor de Dios, hermano. Así que, aunque el drama de la vida grite fuerte, debemos recordar que la voz de Dios es más alta, más poderosa, y en ella es quien debemos confiar. Entonces, regresamos a la historia, hermano. Esta mujer estaba siendo probada. ¿Qué quería Dios de esta mujer? Dios quería ver si ella confiaría en su palabra y elegiría vivir, o si se rendiría a la mentalidad de muerte y desesperanza. La prueba de esa mujer no era solo sobre el hambre física, sino sobre la fe en algo más grande que las circunstancias que estaba viviendo. Esa mujer, hermano, estaba ante una gran prueba, una prueba de respeto por la palabra de Dios. Dios estaba probando, hermano, la mentalidad, porque una mente enferma siempre dice, no, es que no puedo, discúlpame, pero no puedo, o no tengo, no, es que no soy capaz de tanto. Mi tiempo ya pasó. Soy pobre y miserable. ¿Qué podría hacer yo? Es que yo nunca tuve apoyo. Nunca tuve amor. O nunca se me presentó una oportunidad como para salir adelante. Siempre he sido dejado de lado. Siempre he vivido de las obras. Y entonces, hermano, llega Elías y le dice, toma de eso a lo que tú llamas no tengo y haz primero para mí. El poder de esta historia, hermano, no está solo en hacer el pan, sino hacer el pan primero para Elías. El milagro no está simplemente en darle de comer a Elías, sino en priorizar primero la palabra de Dios, porque la palabra ya había estado dada, que nunca se acabaría. Y te decía, es impresionante, hermano, lo que esta mujer está viviendo, porque ella tuvo que confiar en alguien desconocido. Posiblemente, hermano, esta mujer pudo haber sido llamada necia o irresponsable por darle la pequeña porción que le quedaba, la que le tocaba a su hijo y a ella, y dársela
a Elías, ¿no? O sea, ¿qué podríamos pensar de esta mujer? O sea, ay, ¿en serio vas a hacer eso? ¿En serio vas a dejar a tu niño así? Y darle a este cuate. Entonces, hermano, la pregunta no era solo, ¿lo vas a hacer? Sino, ¿qué vas a hacer primero? Ajá. ¿Qué vas a priorizar? Hermano, y lo que nos enseña esta parte es no solo hacer, sino hacer primero para Dios. Elías en esta historia representa a Dios. Nosotros representamos a la mujer. No se trata de confiar nada más en Dios, sino confiar primero en Dios. No se trata de creer en Dios, sino creer primero en Dios. No se trata de orar, sino orar primero a Dios. Pero muchas veces dejamos a Dios hasta el último, hasta que nos acordamos, ay, sí es cierto, y Dios, tal vez Él me pueda ayudar. Y entonces ahí es cuando decidimos confiar, decidimos orar, decidimos acercarnos a Él. Ya casi cuando vemos todo perdido, es cuando nos acercamos a Él. Pero esta historia nos dice que el primero debe de ser ¿para quién? Para Dios. Así las circunstancias parezcan, oye, ¿cómo crees? ¿No? El primero, nuestra prioridad debe de ser Dios, para todo, para absolutamente todo, hermano. Entonces, hermano, muchas veces en nuestras necesidades siempre queremos algo, ¿verdad? Señor, no tengo dinero, dame dinero. Señor, no tengo una casa, dame una casa. Señor, no tengo salud, dame salud. Señor, no tengo hijos, dame hijos. No tengo esposa, no tengo un esposo. Pero no se trata de qué nos pueda dar Dios, hermano, sino de lo que nosotros le podemos dar a Dios. La medida de nuestra entrega revelará cuánta confianza tenemos en Dios, hermano. Porque es difícil confiar, hermana. Muchas veces es difícil. La situación nos presiona para desistir. La situación nos presiona para abandonar. La situación nos presiona para decir, mira, mejor búscale por otro lado. Pero no se trata de eso. Esta historia no se trata para engrandecer a Elías ni a la viuda, sino para engrandecer a Dios y saber que Él puede obrar, aunque posiblemente nosotros digamos, es que no tengo nada. ¿Cómo podría obrar Dios en mí si no tengo nada? Pues eso poquito, hermano, que tienes, se lo puedes ofrecer a Dios. Tu fe, tu adoración, tu confianza. Podemos empezar por ahí. Cuando Dios vea que realmente lo estamos poniendo como prioridad, Él empezará a obrar, hermano. Así como esta historia nos enseña. Cuando esta mujer y Elías deciden obedecer, dejar a un lado el drama de la situación y deciden obedecer, Dios ve algo ahí y dice, sí, ellos me están dando el espacio para poder yo obrar. Ellos me están dando la autorización. Muchas veces queremos que Dios obre en nuestra vida, pero no lo dejamos, porque nos seguimos aferrando a nuestras creencias, a nuestra manera de pensar, a la lógica, a la probabilidad, y no permitimos realmente que Dios actúe. Pero cuando en el momento en que Dios vea que tú estás dispuesto a dejar que Él obre, hermano, Dios no miente. Y si ya Él te dio una palabra, confía en ella. Y verás cómo Dios va a actuar. Y si no te ha dado una palabra, pues busquémosla, ¿no? Metámonos en oración, metámonos en comunión con Él, estudiemos más la palabra, para que Dios pueda darnos una palabra y en base a esa palabra, confiar, agarrarnos de ahí y decir, Dios, tú no eres hombre para mentir.
Yo confío en esa palabra que me has dado y sé que la llevarás a cabo a pesar de cualquier circunstancia que yo esté viviendo. Amén. Entonces, hermano, el desorden a nuestro alrededor no define nuestro destino. Es la obediencia a la palabra de Dios lo que lo hace. Ponte de pie, hermano. Y el día de hoy vamos a orar al Señor, pidiéndole que cambie ese tipo de situación en nuestra vida. ¿Qué necesitas, hermano? Cualquier cosa que tú necesites, se lo puedes pedir al Señor. Y el Señor se encargará de responderte. El Señor se encargará de mandarte una palabra y decir, mira, va a ser así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos todo lo que tenemos en nuestra cabeza. Dejar de pensar que es imposible. Porque las circunstancias así no lo dicen. Porque mi vecina ya me dijo, porque aquel primo de un amigo ya también me lo dijo, que no se puede. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Vamos, hermano, a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Vamos a permitirle que obre en nuestra vida para que podamos disfrutar de su bendición. Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, siempre es reconfortante a nuestra vida. Tu palabra, Señor, siempre es de edificación y bendición a nuestras vidas, Señor. A través de tu palabra, Señor, podemos aprender cuál debe ser nuestra prioridad en la vida. A través de tu palabra, Señor, nos haces entender que no importa la situación que estemos pasando, que no importa, Señor, las circunstancias, que no importa, Señor, lo que los demás nos hayan dicho, sino que tú tienes la última decisión, la última palabra, y que tú, Señor, estás dispuesto a obrar a nuestro favor siempre y cuando decidamos tener fe, una fe en acción y obedecerte a lo que tú nos pides. Amado Señor, el día de hoy queremos aprovechar también, Señor, para ponernos a cuentas contigo, para pedirte perdón por tantas veces que te hemos dejado como última oportunidad, como la última opción. Cuando primero nos hemos preocupado en resolver los problemas por nuestras propias fuerzas, porque confiamos más en lo que tenemos, en nuestras relaciones y nuestros médicos. El día de hoy, Señor, pedimos perdón, Padre mío, porque no ha sido nuestra prioridad, porque no te hemos dado el lugar que te corresponde, porque tú debes de ser, Señor, lo primero que debemos de buscar día a día, Señor. No solo en situaciones difíciles, sino también en las situaciones de bendición. Cuando todo parece marchar bien, Señor, aún ahí te debemos de buscar, aún ahí, Señor, te debemos de poner como prioridad. Porque muchos de nuestros problemas, Señor, podrían evitarse si realmente te pusiéramos a ti como lo más importante en nuestra vida. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. En ella encontramos paz, en ella encontramos dirección, en ella encontramos, Señor, las instrucciones que el Dios Todopoderoso nos puede dar para una vida de bendición. Gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio, Señor, porque te preocupas tanto por nosotros, que no hay día que no nos hables, que no hay día, Señor, que no nos digas, mira, estás haciendo esto mal, mira, haz esto, haz aquello. Permítenos, Señor, tener un oído atento a tu palabra, que nuestra mentalidad, Señor, sea cambiada, para que en medio de toda situación difícil
lejos de huir de ella, lejos de tirar la toalla, Señor, podamos recurrir a ti y podamos, Señor, ver tu poder en acción. Amado Dios, gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, porque ellos están aquí, Señor, constantemente, precisamente para eso, para aprender, para conocerte más, para poder vivir, Señor, bajo tu consejo. Padre amado, yo te ruego, Señor, que bendigas en gran manera su vida, la de su familia, Señor, que los hagas prósperos, mi Dios, que obres de manera sobrenatural en sus vidas, mi Dios, y que podamos ver como esta viuda, Señor, el gran poder que tú tienes. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.